Bueno, el mundo financiero está en medio de lo que algunos llaman una digestión forzada, después de una escalada bélica bastante seria. Vamos a desglosar qué significa eso y sobre todo por qué esa calma que se ve en algunos mercados podría ser engañosa. Miren, el sistema financiero global nos está mostrando dos caras de la misma moneda. Por un lado, Wall Street. El S&P 500 casi ni se inmuta, se mantiene prácticamente plano. Pero si miramos a Asia, la historia es otra. Los mercados están en caída libre. El índice Kospi de Corea del Sur, por ejemplo, tuvo un colapso histórico del 12%. Esto refleja de forma muy directa lo vulnerables que son las cadenas de suministro físicas en esa región. Y aquí, claro, viene la pregunta del millón. ¿Los inversionistas creen que esto es solo un bache temporal o de verdad están pasando por alto un riesgo mucho más grande, más estructural? ¿Será que la calma en Wall Street está ocultando una fractura que en Asia ya se está sintiendo a gritos? Los analistas le han puesto un nombre: digestión forzada. O sea, el mercado está intentando asimilar el golpe, apostando a que va a pasar rápido. Pero aquí está el detalle clave. El shock energético dispara la inflación. ¿Y eso qué provoca? Que los bancos centrales tengan que encarecer el crédito, secando la liquidez justo cuando el sistema más la necesita. Es una tensión que está llegando a un punto crítico. Para entender bien esta ansiedad, tenemos que ir al epicentro del riesgo, el punto muerto, tanto militar como operativo, en el Golfo. El estrecho de Hormuz está, para fines prácticos, cerrado al comercio. Y ojo, no es que haya un bloqueo físico, es que el riesgo y el costo de los seguros son tan altos que simplemente nadie se atreve a pasar. Frente a esto, la Casa Blanca tiene un plan de 2 pasos para intentar reabrir el estrecho. La idea es simple: usar protección militar y seguros respaldados por el gobierno para quitar ese miedo financiero y que los barcos vuelvan a moverse. Suena bien, ¿no? Pero hay un contraargumento muy fuerte. Analistas de bancos como RBC e ING están advirtiendo que esta estrategia de convoyes podría estar creando blancos fijos, o sea, agrupando objetivos fáciles y elevando muchísimo el riesgo de una confrontación militar directa en un lugar tan pequeño y estratégico. Y por si el riesgo militar no fuera suficiente, se suma un vacío diplomático total. Las negociaciones por canales secundarios no funcionaron. Y para colmo, un ataque israelí reciente eliminó a figuras moderadas clave en Irán. Ahora mismo, Washington no tiene con quién hablar. Una salida negociada parece casi imposible. Toda esta tensión geopolítica lógicamente se traduce en una cosa: una crisis energética global. Y ya no estamos hablando solo de que los precios suban, estamos hablando de la posibilidad real de que el suministro físico se corte. Solo hay que ver el precio del crudo Brent. Ya está reflejando ese riesgo inmediato. Cada dólar por encima de lo normal es básicamente una medida del miedo que hay en el mercado. Y no es un problema local. El WTI, que es la referencia en Estados Unidos, también está por las nubes, lo que confirma que el impacto es totalmente global. Pero si hay una cifra que de verdad muestra la magnitud del shock, es esta. El gas natural en Europa se disparó más de un 70% en una semana. Esto no es solo un número, es una amenaza directa a la estabilidad industrial de todo un continente. Y esto podría ser solo el principio. Analistas de primer nivel, como los de T. Rowe Price, ya están proyectando que si el cierre de Hormuz continúa, el Brent se va derechito a superar los $100 por barril. Un escenario así pondría a los bancos centrales entre la espada y la pared, forzados a mantener las tasas altas para luchar contra la inflación, incluso si eso significa ahogar la economía. Por supuesto, esta crisis energética no afecta a todos por igual. Está creando ganadores y perdedores muy claros en los diferentes segmentos del mercado. A pesar de todo este caos geopolítico, hay 2 fuerzas que están sirviendo de colchón para el mercado estadounidense. Por un lado, datos muy sólidos del sector servicios. Y por otro, la brutal demanda de infraestructura para inteligencia artificial, con Broadcom a la cabeza, que acaba de destrozar todas las expectativas de ingresos. Entonces, en medio de toda esta tormenta, la pregunta es: ¿a dónde está fluyendo el capital? ¿Qué estrategias se están siguiendo para navegar esto? Lo que se ve es una rotación muy clara hacia activos reales, como energía y metales,
que sirven de cobertura contra la inflación. Al mismo tiempo, se buscan focos de crecimiento que aguanten el golpe, como el hardware de inteligencia artificial, ciertos nichos de consumo muy específicos e incluso activos alternativos como Bitcoin, que rebotó con fuerza. Sin embargo, hay una señal de alarma parpadeando en rojo, y viene del sector del crédito privado. Es una señal de estrés extremo. Se dice que los propios empleados de Blackstone están usando su capital personal para pagar las solicitudes de retiro de los inversionistas. Es una forma de evitar el pánico, sí, pero también deja ver una posible falta de liquidez externa. Y esta acción nos deja una pregunta fundamental sobre la verdadera salud de ese mercado. ¿Es un acto de confianza ciega de los directivos en sus propios fondos? ¿O es una medida desesperada para tapar una grieta antes de que se convierta en una crisis sistémica? Y todo esto nos lleva al evento más importante de la semana, la prueba de fuego, la que nos dirá si la calma del mercado es real o una simple ilusión. El próximo informe de empleo no es un dato más, es la prueba definitiva. Nos va a decir si la economía de Estados Unidos tiene la fuerza para aguantar este doble golpe, el shock energético y un crédito cada vez más caro. La respuesta a esa pregunta en las próximas 48 horas va a dictar el rumbo del mercado. Nos va a revelar si la calma que vemos ahora está justificada o si es solo la quietud que precede a una tormenta mucho mayor. Hay que estar muy atentos.